Ujú. Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión. A continuación, nuestro programa de todas las semanas, Diplomacia a su alcance con William Santana, a través de esta alianza hemisférica con Benemérita y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin. William, yo hoy voy a tratar de indagar un poco sobre la decisión de la Corte Penal Internacional, el pronunciamiento de Karim Khan sobre el gobierno de Venezuela y sobre Maduro en particular, pero como quiera que eh, Putin recibió de la Corte Penal Internacional o del mismo Karim Khan una orden de arresto y al día siguiente o a la semana siguiente Rusia asume el Comité de Seguridad de las Naciones Unidas. Yo tengo una inquietud. O sea, eso, ¿qué implicaciones tiene? Un país avasallador, invasor, presidiendo el Comité de las y además de eso con eh, facultades de veto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y cómo se juegan esas dos cartas allí? Yo te sanciono, te dicto una autodetención, pero tu gobierno, no han dicho que Putin vaya a representar, sino el gobierno ruso. A lo interno, Ujú. ¿cómo se puede asumir eso? ¿Cómo queda Rusia allí? ¿Cuál es el papel en este momento de ese Comité de Seguridad de las Naciones Unidas si tiene a Putin presidiendo? Ok, bueno, muy buenos días, José Antonio. Bueno, efectivamente lo que tú has dicho, Rusia está asumiendo en este mes de abril, coincidencialmente el primero, que es el Día de los Inocentes en muchos países, y por eso ha sido criticado duramente por Zelensky y por Josep Borrell y varias organizaciones no gubernamentales. Pero este es un hecho normal dentro del funcionamiento del Consejo de Seguridad. Cada mes 16 pues van a asumir uno de los países que componen el Consejo, puesto que son 15 miembros. Esto es un procedimiento rutinario, un procedimiento normal. Aquí lo único normal es que Rusia es en este momento un violador de la Carta de Naciones Unidas por su invasión a Ucrania. Y lo que hay que analizar, en todo caso, cuál va a ser el comportamiento de Rusia durante este mes que le corresponde como presidente del Consejo de Seguridad y cuál va a ser las reacciones de los miembros, el resto de los miembros permanentes y no permanentes de dicho Consejo. Y vamos a decir, en general, de lo que son las Naciones Unidas y su imposibilidad en estos momentos de sancionar a Rusia por los actos que ha cometido, que bueno, que van desde genocidio, crímenes de guerra. Son innumerables todas las violaciones que ha cometido Rusia, no solo contra la Carta de las Naciones Unidas, sino contra todos los convenios y tratados que se refieren a lo que es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional y lo que se refiere a la guerra, que son los convenios de Ginebra. Entonces, esta presidencia que asume Rusia, y ya lo ha anunciado, va a tener tres temas en sus labores. El poder, debo decirlo, que el poder de la presidencia del Consejo de Seguridad es extenso. Tiene un poder de veto, un poder de invocar ciertas atribuciones, se puede hacer declaraciones. Vamos a decir, dentro del reglamento del funcionamiento del Consejo de Seguridad, la primacía la tiene la presidencia. Y esto me imagino que Rusia lo va a aprovechar en favor de una propaganda este, a, a su favor en lo que se refiere al conflicto de Ucrania. Ya anunciaron, Lavrov, el canciller ruso, que yo no sé cuántos años tiene ya en ejercicio, y más bien, pues, en vez de un diplomático parece un militar, porque es uno de los que permanentemente está justificando la decisión de Rusia de invadir Ucrania. Él va a presentarse en dos oportunidades al Consejo. Y la agenda que tiene prevista Rusia es el conflicto palestino-israelí, el respeto a la Carta de la ONU, que no sé qué es lo que tiene que decir allí, de verdad que me intriga, voy a oír las declaraciones del Consejo, si las puedo ver aquí, o si cuando lo refleje la prensa,
y el tema de los convenios sobre armas convencionales. El conflicto Palestina-Israel, me imagino que, bueno, es por oposición hacia los Estados Unidos, que todos sabemos que es un tema donde los Estados Unidos siempre se encuentran muy aislados. Lo de respecto a la Carta de la ONU, como te digo, pienso yo que puede ser por los intentos que se han manifestado de buscar la manera de expulsar a Rusia, no tanto del Consejo de Seguridad, sino de la propia organización. Y vamos a hablar un poquito más adelante acerca de eso. En cuanto al tema de las convenciones sobre armas convencionales, mira, hay tres convenciones principales sobre armamento convencional. Una es sobre ciertas armas convencionales que pueden causar daños excesivos e indiscriminados. Yo participé en muchas reuniones de esa convención y no creo que sea allí donde se va a enfocar. Hay otro que es el registro de armas convencionales, que también participé mucho. Incluso elaboré un trabajo para las Naciones Unidas sobre ese asunto, con un registro de armas convencionales donde contempla 5 categorías de armamento para que sean objeto de un registro en pro de la transparencia entre los estados y el mantenimiento de la confianza. Y está el que yo creo que es donde Rusia va a elevar para ser tratado el convenio del 2012, que es sobre comercio de armas convencionales para prevenir el tráfico ilícito y el desvío de armamento. ¿Por qué digo que Rusia lo va a convocar? Aquí en estos momentos, el, en estos tiempos, el movimiento de armas convencionales, vamos a decir, no pudiera calificarse solamente de comercio, porque ha habido muchas donaciones, es de Occidente, Ucrania. Y es allí donde Rusia se va a enfocar, porque no va a hablar del conflicto con Ucrania en sí mismo, sino de lo que le interesa que sea elevado al Consejo, que le perjudique a Rusia. Y lo que más le perjudica a Rusia en su guerra que mantiene es precisamente el envío de armamento a Ucrania, que es lo que ha mantenido a Zelensky durante este tiempo, porque sin ese armamento, Ucrania ya hubiera sido totalmente invadida y Ucrania ya hubiera sido totalmente ocupada e incluso pudiera estar totalmente anexada Ahora, si Rusia quiere, a Rusia. si Rusia quiere borrar del papel esas cooperaciones por la vía de una reforma de ese articulado, de que Ucrania no reciba armas, o sea, ¿con qué voto va a contar Rusia para lograr ese objetivo? Hoy se acaba de sumar Finlandia a la OTAN. Sí, así es, como no empieza mañana su membresía activa. Ajá. Bueno, como te digo, estas son las intenciones que tiene Rusia, las expectativas que tiene Rusia en el Consejo. Ahora, lo que va a ser efectivamente su actuación está obviamente referido a cómo van a actuar el resto de los miembros. Ajá. Yo estaba revisando la composición de los miembros no permanentes. Por América Latina tenemos a Brasil y a Ecuador. Y de resto, bueno, hay varios países, Ghana, Japón, bueno, un país que es activo, vamos a decir, en el apoyo. La neutralidad benevolente, vamos a llamarla de alguna manera, son los Emiratos Árabes Unidos, que están dentro de la composición del Consejo como miembro no permanente. O sea que si Rusia Bueno, se plantea ese propósito, de todos modos puede salir tranquilada o por ausencia de concurrentes a la votación o por que lo dejen hablando solo. mira, todavía no sabemos qué es lo que han decidido, porque por supuesto eso tiene que ser objeto de un encuentro donde los países de lo que llaman el Western Group, de países occidentales, acuerden cuál va a ser su actuación, donde no van a incluir a China, por supuesto. China no, China juega solo, Ujú. vamos a decir, y China apoya a Rusia. Tiene que ser, en principio, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Y países no permanentes, miembros no permanentes que tengan afinidad con Occidente, que estén en contra de la guerra que está Rusia-Ucrania. ejecutando Okay. Rusia frente a Ucrania. Y hay otro asunto que está
eh, que viene desde hace tiempo siendo objeto de preocupación y de curiosidad de algunos miembros. Bueno, ya Zelensky, el gobierno ucraniano, ha manifestado la posibilidad de que Rusia sea expulsado del Consejo de Seguridad. Ahora, esto es un asunto sumamente difícil. Yo te comenté en una oportunidad que, bueno, hay gente que dice, vamos a ir solamente al artículo 26, que el artículo 26 de la Carta es donde aparecen los miembros del Consejo de Seguridad y allí no aparece Rusia, allí aparece Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ajá. Entonces, ¿qué fue? Que lo que sucedió con Rusia y donde se pudiera impugnar, eso tendría que ser a través de la sexta comisión, que es la que tiene que ver con asuntos jurídicos. Incluso yo creo que habría que buscar opiniones jurídicas fuera del ámbito de Naciones Unidas, que pudiese de alguna manera ser vinculantes para decidir que Rusia formalmente no lo sucedió, porque como yo te comenté una vez disuelta la Unión Soviética en 1991, llegó Rusia, el delegado de Rusia en ese momento se llamaba la Comunidad de Estados Independientes, que como no era un Estado, todos los que se habían independizado de Rusia no podían ser incorporados a las Naciones Unidas. Entonces, se dio por sentado de que Rusia era el sucesor legalmente, pero sin ninguna aprobación formal. No hubo una manifestación ni del Consejo de Seguridad ni de la Asamblea General. Rusia se sentó y en ese momento, por conveniencias políticas, no había necesidad de crear problemas, no había una conflictividad con Rusia, más bien lo que había era un regocijo, puesto que que se había dado un paso importante en la evolución de lo que era la composición de la Unión Soviética y se habían creado nuevos estados que también accedieron a ser parte de las Naciones Unidas. Entonces, esos estados no se opusieron al resto de los miembros, a un señor sentado allí al día siguiente y las cosas quedaron de esa manera sin una formalidad, vamos a decir. La legalidad es otra cosa, el fondo es otra cosa. Ahora, desde otro punto de vista, lo de que se refiere a la expulsión de un miembro, está también otro artículo, el artículo 6 de Naciones Unidas, que dice que un miembro que haya violado persistentemente los principios contenidos en la Carta, ese es el caso de Rusia, que lo ha violado persistentemente, porque Claro. más de un año en flagrante violación, se puede considerar de esa manera. Entonces dice, podría ser expulsado por la Asamblea General por recomendación del Consejo de Seguridad. Ahora, el caso es que la recomendación del Consejo de Seguridad tiene que venir por unanimidad. Como tú lo sabes, son los 5 miembros permanentes más 9 miembros de los 10 no permanentes que tienen que estar de acuerdo en esta decisión. En principio ya sabemos que China y la propia Rusia lo van a bloquear, por supuesto. Y en los miembros no permanentes, bueno, ahí funciona una figura que se llama consensus minus one, que debería de funcionar también dentro del Consejo de Seguridad. Mira, aquí se toma el consenso, pero hay uno que no está de acuerdo, ese uno no va a contar para lo que es la votación. Pero eso es muy difícil lograrlo dentro del sistema de Naciones Unidas en general. Otros organismos contemplan de una forma más expedita. Por ejemplo, recordamos el año pasado cuando Rusia fue suspendida del Consejo de Derechos Humanos, no fue expulsada, fue suspendida por sus violaciones en el conflicto. Y también Rusia fue no suspendida, fue expulsada del Comité de la Organización de Aviación Internacional por las violaciones también que ha cometido de lo que estipulan los convenios de la propia OASI. Entonces, fíjate tú que los casos de expulsión en Naciones Unidas han sido muy pocos. En 1992 fue expulsada Yugoslavia, lo que sucedía en la Yugoslavia socialista por el conflicto en Bosnia y Herzegovina. Exacto. Y en 1968, cuando se reconoció la unidad de la República de China, que era una sola, pues Taiwán quedó fuera. Han sido los dos únicos casos que en los cuales un miembro no ha podido continuar en el ejercicio de sus derechos dentro de las Naciones Unidas. Pero ¿de qué manera puede Rusia en este lapso de un mes que va a ejercer la presidencia, o sea, proponer todos esos temas y que sean debatidos y votados? Yo no creo que haya tiempo para ello, ni siquiera un tema, Mira, hay, menos el que lo involucre a él.
Mira, en el ejercicio de la presidencia, bueno, se pueden hacer propuestas de resoluciones. Sin embargo, como hemos visto hasta ahora, no ha pasado ninguna resolución desde que se inició el conflicto, incluso antes, no ha pasado ninguna resolución porque no ha contado con el voto afirmativo de Rusia ni de China. Las otras actividades que puede ejercer la presidencia, como te dije, es llevar temas para debatirlos dentro del Consejo. Eso le da la posibilidad de tener una propaganda de que la presidencia del Consejo de Seguridad está planteando determinado tema porque opina tal cosa, aunque su labor debería de ser imparcial como presidente, debería ser neutral como Neutral. presidente, pero esto es algo, vamos a decir, esto es pedirle peras al olmo porque esto es imposible con Rusia y por lo general ningún estado va a ser que se encuentre en esta situación. Ahora bien, hay otra actividad, como te dije, que es muy amplio dentro del reglamento del Consejo de Seguridad. Son muy amplias las atribuciones que tiene. También tiene y lo va a hacer, lo va a ejercer yo creo que de una manera abusiva, que es lo que han previsto quienes han criticado a la presidencia, lo que son las declaraciones. Las declaraciones del presidente no necesitan la aprobación de nadie. O sea, Ok. el presidente declaró que lo ideal sería de que el presidente del Consejo de Seguridad declare el nombre del Consejo de Seguridad, pero pues si declara simplemente como presidente del Consejo de Seguridad, no necesita tener un respaldo del resto de los miembros sobre el tema, y O sea, eso es eso lo es que como vamos a decir ver. Rusia, o sea, yo pago y me doy el vuelto, digo que soy bueno, que no soy invasor y punto. Pero lo dice él en la sede del Consejo de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, pero no a nombre del Consejo de Seguridad, sino Es que eso es lo que va a ser. a motu propio. Como dices tú, Eso es lo pero que va a hacer Lavrov precisamente cuando se presente allí. ah, Él va a hacer una declaración en donde dice que Rusia es la víctima y en estos momentos, fíjate que la semana pasada, bueno, han ocurrido cosas muy importantes en estos últimos días. Fíjate que la semana pasada hubo una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso en cuanto a la nueva concepción de la diplomacia del servicio exterior, del servicio exterior, no de la política exterior rusa, en donde prácticamente considera a Occidente, a los Estados Unidos y a los países que conforman la Unión Europea como unos enemigos sistémicos e incluso más allá, unos enemigos existenciales. Considera que son que agreden a Rusia y que quieren impedir en todo caso que continúe la existencia de Rusia. Por eso te digo que lo plantea de una manera existencial, que es lo más extremo que puede haber, y donde dicen que quieren acabar con la cultura y la civilización rusa. Y es por eso que detrás de una política exterior bajo estos principios, va a ser sumamente difícil un relacionamiento dentro de las Naciones Unidas. Allí va a ir una fragmentación sumamente importante y eso lo hemos hablado en otras oportunidades, que se está presentando y que la vamos a constatar una vez que Rusia termine su presidencia en el Consejo de Seguridad, porque vamos a ver que tiene ciertos países aliados, como te había comentado, los países del BRICS, eh, tiene China, bueno, China es parte del BRICS, pero fundamentalmente estos países, y es donde vamos a observar cuál es yo creo que hay que observar detenidamente cuál va a ser la reacción tanto de los Estados Unidos como de Francia y de Inglaterra dentro del Consejo durante este mes. ok, bueno, vamos a estar atentos. De todos modos, o sea, yo era de la percepción de que de repente al representante ruso en la presidencia del Consejo de Seguridad le iban a dejar hablando solo. Ya le ha pasado varias veces. Ya le ha pasado varias veces, ¿no? Entonces, esta vez yo me imagino que con muchísima más razón. No, no creo porque allí existe una formalidad y además, incluso se ha manejado la idea de rebajar el nivel de representación de algunos miembros, poner, por ejemplo, un consejero, un primer secretario en vez de un embajador, pero vamos a decir, esas son ideas que no creo que cuajen. Se va a mantener la formalidad dentro del consejo, pero
sí vamos a ver que la actuación, a pesar de todas las atribuciones de la presidencia, no va a obtener un resultado concreto más allá de lo que es como te dije, la mediática, que es que es uno de los frentes de guerra que mantiene Rusia dentro de este conflicto. Sí, sin duda. Bueno, vamos a ver si mediáticamente se puede ganar espacio, no sé. Él, Ujú. hasta este momento, lo que ha hecho es ganarse enemigos y ganarse un auto de detención o de aprehensión o sé qué, como se llama, como lo quieran llamar, de arresto, pero la ejecución del mismo es el que no sabemos tampoco si se va a implementar, quién la va a implementar, cuándo lo va a implementar, cuándo va a salir Putin de allí. Se queda allá y, y nadie lo va a detener. Adentro no hay quien lo detenga, a menos que estén pagando por su cabeza y hay un ruso que quiere eso. Bueno, te digo que Esos desde rublos. ya lo que se prevé es que haya una implosión dentro del sistema, que es lo que se vio mucho, sobre todo desde el proveniente del sector militar. Yo creo que se están dando las condiciones. Fíjate tú, que quien está combatiendo en Ucrania es el grupo Wagner, que no Sí, mantiene una vinculación con no el son las fuerzas, ejército. no son las fuerzas regulares. Exactamente. Y allí tiene que haber un malestar dentro de la cúpula del ejército. Y esa cantidad de generales que se han caído desde balcones y Mm, este, bueno, y que han sido destituidos, yo creo que eso no está causando ningún agrado dentro del estamento militar ruso este, y en algún momento pues pudiéramos tener una sorpresa que ojalá que sea favorable hacia el fin de la guerra, el fin de la invasión a Ucrania y el exacto. restablecimiento de la paz. Ojalá es lo que esperamos. Bueno, vamos a ver. Por algún lado Mm, viene la solución. mm. Y en este caso, yo presiento que tiene que ser a lo interno. Siempre te lo he dicho. La reacción de las fuerzas regulares rusas o de la ortodoxia rusa, no sé. Pero alguien tendrá que poner las cosas en su lugar. Pero no creo que sean las Naciones Unidas. Es adentro, adentro del Bueno, propio. vamos a esperar que haya una confluencia tanto de factores internos como externos que puedan no solamente eliminar la figura de Putin, porque él tiene su cúpula de Medvedev, que fue el anterior presidente. Yo creo que es mucho más agresivo que él, porque es el que se la pasa invocando las armas nucleares. O sea, que Mm, si quitamos a Putin y dejamos a Medvedev, yo creo que es peor fue peor la cura que la enfermedad. bueno, también le puede llegar a Rusia un mayo como el francés. ¿Un qué? Perdón. Un mayo, un mayo. Ah, un mayo francés. Digamos, ¿no? Por decir algo, para que concluya su mes de presidencia en la Comisión de Derechos Humanos. Se acaba marzo, se acaba abril y viene mayo. Sin más. Bueno, lo más probable es que no suceda nada más allá de lo que es la indignación de Ucrania y de muchas organizaciones no gubernamentales, porque dentro de la propia Naciones Unidas, y te lo comento, bueno, no es exactamente el caso, pero yo estuve en varias reuniones de las Naciones Unidas en Ginebra, y recuerdo que en la conferencia de desarme una vez, creo que fue Irán que presidió la conferencia, porque el turno era rotatorio de los 36 miembros de la conferencia, y no se hizo nada, íbamos todos allá, nos sentamos en la silla, Irán hablaba el orden del día y listo, nadie intervenía. Este, o había unos que no se presentaban en la sala. Igual pasó también cuando se llamaba la Comisión de Derechos Humanos, antes que existiese el Consejo, también hubo una reacción dentro de los miembros, creo que fue cuando eligieron a Libia como presidente del Consejo, también de disminuir el ritmo de actividad, disminuir el número de intervenciones y ausencias en la sala. Este, eso no creo que vaya a ser tanto dentro del Consejo, porque el Consejo es muy pequeño y sería muy notorio una ausencia o una disminución del rango de quien está representando allí y quizá transmitiría mensajes equivocados. Habría que ver, esperar cuál va a ser la concertación, como te dije, entre los Estados Unidos, Francia e Inglaterra
con el resto de los países que tengan afinidad hacia lo que llaman el Western Group and Others. Sí, y bueno, y esperar a ver qué pasa en las próximas 24 horas, qué dicen ellos con respecto a la incorporación de Finlandia a la OTAN. No han dicho nada. Bueno, no sé, han sucedido acontecimientos. Fíjate tú, la semana pasada se produjo la cumbre mundial sobre la democracia, convocada por los Estados Unidos y hecha de manera virtual. Y nadie habló de eso, José Antonio, en la prensa. Eso, Muy poco. este, No e tuvo incluso, trascendencia, no tuvo trascendencia. incluso los Estados Unidos, sí, siendo uno de los temas que debería ser más importante en el mundo actualmente, cómo se puede promover la democracia. Y fíjate tú que eso pasó por debajo de la mesa. Sí, ¿Y por qué pasa debajo de la mesa también? Porque los propios Estados Unidos, que como te comenté anteriormente, dentro de lo que es el índice de democracia que elabora la revista The Economist, Estados Unidos se encuentra dentro de una categoría que no es democracia plena, es por la democracia frágil. Y justamente haciendo esta cumbre se está produciendo el asunto de Donald de Trump, Donald Trump. Por eso te iba a decir llevándolo a los que tribunales. ese es el tema que Por, vamos a dejar para la semana que viene, para que lo evaluemos. ok, cómo no, sí, sí, porque es un poquito largo. Ok, el caso Trump, ¿de acuerdo? Ok, cómo no. Bueno que lo haya insinuado ahorita, pero vamos a dejarlo como tema fundamental de la próxima sección de Diplomacia a su alcance. ¿De acuerdo? Ok, Ok, claro que sí. un abrazo. Hasta luego. Igualmente.